Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar este organizador de sobremesa, perfecto para tener todas nuestras cosas a mano e ideal para transportarlas cuando vamos a clase. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, dos cartones que yo los he empleado de unas cajas de leche que tienen un ancho de 21 y un largo de 28 centímetros. También tengo una cinta elástica que tiene unos 2 centímetros aproximadamente de ancho. También vamos a emplear una selección de telas que, como veis, son en tonos similares para los distintos bolsillos de nuestro estuche. Tenemos fieltro. Y por último tenemos guata para darle un poco de estabilidad y de forma en la parte exterior. Comenzamos preparando una pieza que mide 32 centímetros por 31. En uno de los lados de 31 vamos a realizar un dobladillo de aproximadamente 1 centímetro de grosor, es decir, doblamos hacia adentro 1 centímetro y luego volvemos a doblar 1 centímetro y justo por ahí vamos a dar el pespunte. Y repetimos los mismos pasos en una pieza de 31, pero en esta ocasión de 26 de alto, y en el lado de 31 hacemos el dobladillo. Con los dobladillos realizados, estas dos piezas las guardamos y vamos a preparar los bolsillos. Mirad, para hacer los bolsillos cortamos 4 tiras de tela, que ahora os voy a dar las medidas, y lo que hacemos, como veis, es plancharlas justo a la mitad. Y las vamos a colocar alineando bien los bordes, haciendo coincidir aquí todas las telas para así tener formados los bolsillos. ¿Qué tamaño tienen estas piezas? Pues bien, todas tienen un ancho de 31 centímetros. Esta primera tira tiene un tamaño total de 12. Al doblarla a la mitad se nos queda en un tamaño de 6. Esta segunda tira tiene un tamaño de 20 centímetros, que al doblarla se nos queda en 10. Esta otra pieza tiene un tamaño de 28 centímetros y al doblarla se queda en 14. Y la última tiene un tamaño de 36 centímetros, que al doblarla mide 18. Bien, una vez que tenemos las piezas cortadas, dobladas y alineadas perfectamente, vamos a dar una serie de pespuntes para formar los bolsillos en los que podemos guardar todos nuestros utensilios. Para hacer los bolsillos he trazado dos líneas a 10 centímetros de los bordes de la tela y justo por aquí voy a dar un pespunte hasta el final de la tela de lunares. De esta manera vamos a formar en cada una de las tiras 3 bolsillos diferentes. Mirad, ya tenemos la pieza de los bolsillos preparadas y aquí tenemos también las piezas de lunares en las que hemos realizado un dobladillo en uno de los lados de 31 centímetros. Ahora vamos a montar las piezas entre sí. Para preparar la parte exterior tomamos la tela que hayáis elegido. Yo en este caso voy a utilizar esta con este estampado tan llamativo. Y tomamos también la guata de algodón. Yo lo que he hecho ha sido ya unir ambas piezas mediante el acolchado. Voy a darle la vuelta, que creo que lo vais a apreciar mejor. Veis que son líneas en diagonal formando cuadrados y unas líneas están separadas de otras 4 centímetros. Esta pieza, una vez que está acolchada, la tenéis que cortar a un tamaño de 48 centímetros por 31. Y ahora ya vamos a unir todas las piezas entre sí. Tenemos la pieza de la tela exterior acolchada, luego tomamos la pieza donde hemos preparado todos los bolsillos y vamos a alinearla justo en uno de los extremos. Nos aseguramos que coinciden bien los bordes. A continuación, y encima de esta pieza, que veis que hemos colocado los bolsillos hacia el exterior, vamos a colocar la pieza más grande de la tela de lunares, la que partíamos de un tamaño de 32 por 31. Vamos a alinear perfectamente los bordes para que coincidan. Y vamos a ir sujetando el contorno con unos clips para que no se mueva. Cuando tengáis las piezas así sujetas y antes de continuar, vamos a dar en todo este contorno un pespunte con un margen de 1 centímetro. Así vamos a colocar las piezas que van en este lado de la derecha con más comodidad.
Con este pespunte dado nos vamos al lado derecho y vamos a colocar el elástico. Hemos hecho una marca arriba y abajo a 5 centímetros del borde de la tela. Sujetamos con una pinza o clip y vamos a dar también un pespunte para poder luego trabajar con más comodidad en las distintas piezas que nos faltan por incorporar. Así que cosemos un poquito aquí, a medio centímetro del borde de la tela. Tomamos ahora la pieza de fieltro que tiene un ancho de 29 y un largo de 45 centímetros. Nos vamos a este extremo y vamos a centrar la pieza. Como veis, nos va a quedar una diferencia a derecha e izquierda de 1 centímetro. De nuevo vamos a sujetar la pieza y damos un pespunte con un margen de 1 centímetro solo en este lado. Y ahora, antes de incorporar la última de las piezas, vamos a doblar el fieltro de esta manera, lo metemos hacia el interior e incluso podemos poner aquí algún alfiler para que así cuando cosamos la última de las piezas nos aseguremos de no coser el fieltro. Y ahora sí, tomamos la última de las piezas que habíamos preparado al principio con el dobladillo, la situamos en este extremo poniendo derecho con derecho, vamos a alinear perfectamente los bordes y vamos a dar un pespunte en todo el contorno con un margen de 1 centímetro. Con los pespuntes dados nos vamos al lado donde tenemos la guata y vamos a recortar todo el exceso. Tened en cuenta que en este lado es donde tenemos el fieltro. El fieltro no hay que recortarlo, lo único que vamos a recortar es la guata. Cuando hayáis recortado todo el exceso de la guata y también ajustado un poquito las esquinas para que no queden abultadas, nos vamos a este lado y vamos a aprovechar este espacio que hemos dejado montando una tela sobre la otra para darle la vuelta al trabajo. Soltamos estos alfileres y vamos a acomodar bien las esquinas. Y ahora ya, cuando le hayáis dado la vuelta y acomodado las esquinas, vamos a tomar los cartones. Vamos a colocar el primero de ellos. Nos vamos a esta abertura que hemos dejado. Vamos a deslizarlo hasta el final. Y cuando haya vencido, lo tenemos que traer hacia este lado. Entonces, una vez que está dentro, vamos a desplazarlo por el interior para colocarlo en este sitio, en su lado correcto. Desplazamos un poquito así la tela y por aquí también. Y ahora ya simplemente empujamos el cartón hasta el final. Ya tendríamos el cartón en este lado. Y ahora hacemos lo mismo con el que va donde están los bolsillos. Este ya es más fácil de colocar porque simplemente empujar hasta el final. Una vez que tenéis los dos cartones en su posición, tenéis dos opciones. O bien dejar esta abertura de esta forma, que realmente no molesta, los cartones no van a salir y cuando coloquemos el trabajo en su posición queda bien. O bien poner algún tipo de cierre. Podemos poner un snap, un pequeño lazo, un imán, un poco al gusto de cada uno. Esta forma de colocar los cartones lo que nos permite es que el contorno quede muy bien rematado porque va a estar completamente realizado a máquina y sobre todo que estos cartones que van en el interior los podemos meter y sacar a nuestra voluntad para así poder lavar el trabajo. Para colocar nuestro trabajo y que se quede en pie, simplemente tomamos el fieltro, vamos a enrollarlo para formar una especie de tope y ya colocamos así nuestro trabajo. Que por el contrario queréis guardarlo, abrimos, colocamos el fieltro de esta manera, doblamos a la mitad, aprovechamos el espacio que hemos dejado sin cartón que queda como fuelle
y simplemente desplazamos el elástico para cerrar. Y así tenemos todos nuestros instrumentos de trabajo perfectos para llevarlos a clase o transportarlos donde necesitemos. Habéis visto que es un trabajo muy sencillo. Simplemente hay que tener cuidado en el orden en el que colocamos las piezas y que tenemos un trabajo bien práctico para nuestras clases de costura. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.